Entonces, una vez que uno logra sintetizar la cadena de aminoácidos, que vendría a ser el esqueleto de la proteína, que está relacionada lógicamente y la defino como estructura primaria, porque tiene que ver con el orden, cómo está ubicado cada aminoácido, y con la composición, cuántas veces se repite cada uno. Eso es importante para poder analizar la funcionalidad de la proteína y poder comparar proteínas de diferentes organismos. Entonces pasamos a la segunda estructura, porque la proteína se sigue plegando, que sería la estructura secundaria. En la estructura secundaria se termina plegando toda. Les decía que lógicamente, primero, la síntesis de proteína me permite liberar una cadena de aminoácidos que va a tener un orden y una composición específica, depende de la proteína, porque eso va a definir su función. Después esa cadena se empieza a compactar y va a adquirir una estructura secundaria. Esa estructura secundaria puede ser hélice alfa, donde básicamente la cadena de aminoácidos, que es lineal, se va a compactar en forma de bucle. Y para esa compactación es necesario identificar que el enlace que va a permitir que se genere ese bucle es el puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque tomando cualquier aminoácido de referencia, yo tomé el 5, se va a unir al cuarto anterior, que sería el 1, y al cuarto posterior, que sería el 9. Bien, ¿cómo se da eso? Miren, yo les marqué ahí el aminoácido 5. Se une al cuarto anterior, que sería el 1, y el cuarto posterior, que sería el 9. Les estoy explicando cómo es la disposición para que se genere la hélice. Entonces, considerando aquella cadena lineal, voy a pensar que tengo como un eje imaginario y esa cadena lineal va a empezar a dar giros, la cadena de aminoácidos, en sentido de estrógeno. ¿Qué sería? En sentido horario. ¿Está, chicos? ¿Cuál es la idea de que la cadena de aminoácidos se compacte hasta que la proteína adquiera su forma final? Que ya la vamos a ir viendo. Datos de esta hélice, que puede ser obviamente una estructura de una proteína como la hemoglobina. Por cada bucle voy a tener de 3 a 4 aminoácidos. Se considera que un promedio de 3,6. Otro dato importante, las cadenas laterales, que serían, vuelvo a repetir, las cadenas laterales de todos los aminoácidos, el hidrógeno en la lisina, el metil en la alanina, todas las cadenas laterales no participan del bucle. ¿Qué quiero decir? Que siempre van a estar en forma perpendicular, no participan del rulo. ¿Está? Otro dato importante, a tener en cuenta que el aminoácido prolina siempre va a estar en los extremos del bucle. ¿Por qué? Porque si estuviese en el medio del rulo lo rompería. Entonces se ubica en los extremos. Repito, para que se genere el bucle, yo tengo que unir de la cadena lineal cualquier aminoácido que yo tomara con el cuarto anterior y con el cuarto posterior por puente hidrógeno. Tener en cuenta también en esta estructura de hélice alfa, que es como un rulo, siempre teniendo en cuenta que yo voy a partir de la estructura lineal primaria, que es como se libera la proteína, porque después viene el plegamiento, y se puede plegar como esta estructura secundaria que es hélice alfa. Entonces, ¿cómo se van a unir? Cualquier aminoácido que yo tome, por ejemplo, se va a unir el átomo de hidrógeno del grupo amino con el oxígeno del grupo carbonilo del primero. Y básicamente, grupo carbonilo del aminoácido 5 se va a unir al hidrógeno del grupo amino del carbono 9. ¿Está? Con que me hagan este ejemplo está perfecto, porque si les doy la estructura por ahí quizás no la entiendan. Sí es bueno que sepan que el sentido de giro del bucle va a ser sentido horario en la mayoría de las proteínas. También puede ser levógiro, al revés, pero la mayoría de las proteínas se pliegan de esta manera con sentido horario en la hélice alfa. ¿Qué proteínas tienen este plegamiento? Las inmunoglobulinas, la hemoglobina, la mioglobina, y después vamos a ver otros ejemplos. Algo para destacar, ¿qué enlaces estabilizan el esqueleto de la proteína? El enlace peptídico, que ya los conocemos, que es entre el carbonilo y el nitrógeno. Después hay un enlace llamado Phi, que se da entre el nitrógeno del grupo amino y el carbono alfa. Y otro enlace llamado Si, que se da entre el carbono alfa y el carbono carbonílico del próximo aminoácido. Repito, son 3. El peptídico, que ya lo conocen. El enlace Phi, que se da entre el nitrógeno del grupo amino y el carbono alfa del aminoácido. Y el Si, ¿está? Son 3 enlaces que mantienen la estructura del esqueleto de la proteína. Entonces
Entonces tengan en cuenta que en la estructura secundaria la proteína se puede plegar como hélice alfa en forma de bucle, se va plegando como en un eje imaginario, y la unión es puente hidrógeno para generar ese bucle entre cualquier aminoácido con el cuarto anterior y el cuarto posterior. La otra forma de plegarse en la estructura secundaria puede ser forma hoja laminar beta. Bien, la hoja laminar beta tiene que ver con la disposición de la cadena, si uno se imagina, como forma de zig-zag del aminoácido. Miren que yo abajo les hice una cadena de aminoácidos y la disposición en forma de zig-zag. Miren, ahí tengo el enlace peptídico. No me deja mandar el video que es más largo, entonces repito que todas las proteínas presentan estructura primaria, que es la secuencia, y secundaria y terciaria, y solamente algunas presentan cuaternaria. Dentro de la terciaria, la proteína puede tener sectores de la cadena con forma hélice y sectores con hoja laminar beta, que es la otra estructura secundaria. En la hoja laminar beta, la proteína se dispone como zig-zag. Entonces, yo tengo una cadena de aminoácidos, miren acá está el enlace peptídico, y se dispone como montañitas. Pero resulta que la proteína puede tener dos secuencias y que se ubican en el mismo... Voy a ir cerrando, chicos, porque no me deja mandar el video que es más pesado. Ya no tengo espacio en mi teléfono y eso que tengo 64 GB. Cualquier estudio de alguna enfermedad genética implica que yo hago un estudio profundo de las proteínas del organismo de una persona. Si yo tengo que estudiar una enzima para ver si esa enzima tiene alguna anomalía a nivel de la secuencia de aminoácidos, a nivel del plegamiento, eso va a influir determinantemente en la funcionalidad. Entonces, para eso surge el estudio de los niveles de organización de la proteína. Entonces, yo les decía que en el caso de tener estructuras, la estructura secundaria, la hoja laminar beta puede ser paralela cuando las dos cadenas tienen el mismo sentido. Pero también puede ser antiparalela en algunos sectores. Entonces, en ese caso vamos a tener en cuenta que la cadena de abajo va a estar invertida y el grupo carboxilo va a estar a la izquierda y el grupo amino a la derecha, a diferencia de la cadena de arriba, que el grupo amino está a la izquierda y el grupo carboxilo está a la derecha. ¿Cómo se van a formar los puentes hidrógenos? Miren cómo se generan, con el hidrógeno del grupo amino arriba y el oxígeno de abajo. Y acá igual, no lo puse, pero bueno, acá tenemos otro enlace, miren. Hidrógeno y oxígeno. Las flechas que indica la disposición antiparalela de las cadenas. Yo podría tener una proteína compactada donde yo voy a representar la secuencia antiparalela con flecha en sentidos contrarios. ¿Está? Eso sería un esquema, chicos, pero por eso uso el tema de las flechas, para que ustedes entiendan que en esos fragmentos de la proteína pueda tener en este sentido una disposición antiparalela, que la mayoría la tiene porque es más estable. ¿Y por qué es más estable que la paralela? Porque las uniones puente hidrógeno se dan en forma, si ustedes ven, en forma recta. Entonces eso estabiliza más las cadenas. No se olviden